Vamos a hacer referencia, la Agencia Nacional de Vivienda tiene por sus cometidos iniciales la tarea de justamente de cuidar y administrar el patrimonio fiduciario del Ministerio de Economía que pasa del banco hipotecario cuando se realiza la transformación y nueva carta orgánica del banco hipotecario. Esa es una de las tareas que la Agencia Nacional de Vivienda sigue realizando con mucho trabajo, mucho desempeño, y se está llegando, digamos, a una de las situaciones más importantes, que es justamente dejar en condiciones de escrituración, y este año que viene se va a dejar en condición de escriturar uno de los últimos complejos más grandes de Montevideo, de unas 1.200 familias aproximadamente, el complejo Millán y Lecoq, lo cual es una tarea muy ardua que está realizando la agencia para dejar en condiciones de escrituración. Luego todas las escrituraciones se vienen realizando con un promedio de 1.000 a 1.200 escrituraciones por año, y eso es una tarea no menor que realiza justamente la tarea en todo su cometido fiduciario. Hoy me voy a referir, sin embargo, muy brevemente, también no sé si lo tienen en pantalla, pero la ley de vivienda que generó hace 12 años un cambio morfológico en la ciudad y sobre todo en el país. Como ustedes saben, esta ley, la 18795, justamente promueve la inversión, como lo decía el video, la inversión privada a partir del otorgamiento de las exoneraciones tributarias, y justamente esto es lo que impulsó con el decreto reglamentario el año 2020 un aumento muy importante a la entrada de nuevos proyectos de calidad, proyectos de muy importante nivel urbanístico. La cantidad de proyectos ingresados a partir del año 2020, como ustedes pueden ver en el gráfico, a pesar de la pandemia, constituyó un récord permanente, y hoy, al año 2023, tenemos 110 proyectos ya ingresados, lo que significaría que estaríamos rondando los 200, un poquito más, o 200 proyectos al culminar el año. Esto representa una cantidad de viviendas de más de 5.000 viviendas ingresadas en el año 2021, que fue un récord. Luego, dependiendo del volumen de los proyectos, ahí se modifica la cantidad digamos, ingresa un número menor, pero lo que significa un derrame de proyectos y viviendas muy importante. Esta es la tasa de variaciones que se vivió durante los años, desde el inicio de las viviendas, y como pueden ver, desde que se aplicaron los topes en los años 2014 al 2019, esto no derramaba directamente viviendas al mercado, donde los precios no se liberaron de todo, y justamente generaron un aumento de precios. Ahora hay un leve descenso de los precios justamente por el aumento de estos indicadores. Sin embargo, si vamos a por departamento y visualizamos por departamento, Montevideo sigue siempre estando con un mayor número de ingresos de viviendas, unas más de 22.000 viviendas ingresadas desde el origen de la vivienda promovida. Le sigue Maldonado, Canelones, y luego Salto, Paysandú en otros términos. A partir de la liberación de los topes, justamente los departamentos que han empezado a movilizarse en este sentido han sido Canelones, en la ciudad de la costa. Ustedes podrán ver que hay mucho más construcción en esos lugares. Paysandú, Salto, por ejemplo, Colonia también, y se han mantenido de alguna forma el resto de los departamentos. Pero si vamos a analizar, por ejemplo, el caso de los porcentajes de obra de Montevideo, el cordón es el que sigue teniendo la cantidad de viviendas normal que vienen en su trayectoria normal, pero van aumentando, por ejemplo, en la zona de Tres Cruces, La Blanqueada, Unión, Aguada,
aquellas zonas que no tienen hoy no tenían al menos un interés en la construcción, han tenido un mayor interés. Esto representa justamente como les decía, en una variación de los precios de metro cuadrado. Y ahí podemos ver la gráfica, cuál es la representatividad, la muestra que se toma para cada uno de ellos, y los valores medios que se tienen son de $2.100 de construcción el metro cuadrado. El máximo se registra en los 2.500 en la zona de Malvín, Centro. Pero sin embargo las zonas de Barrio Sur, Mercado Modelo, Cordón, Ciudad Vieja, Aguada, bueno, esos van bajando justamente los valores que hoy poseen. Estos precios los regula el mercado, no los regula la Agencia Nacional de Vivienda. Estos son precios netamente regulados por el mercado, por la oferta y la demanda. Las zonas de promoción, como saben, en Montevideo constituyen distintas 3 zonas, pero lo más importante de esta zona es que tiene que tener saneamiento. La vivienda promovida funciona justamente donde hay un saneamiento o la probabilidad de una conexión al saneamiento. Y esto es para el resto del país también. Por tanto, se vio necesario aquí en este periodo de gobierno de realizar una nueva promoción, digamos, para que exista la llegada a lo que es la inclusión social de la clase media, media-baja, que pueda llegar a adquirir las viviendas. ¿Y qué se logró? Se logró justamente con el programa Entre Todos, Sueños en Obra, generar un corrimiento en el sentido de que además de tener los mismos beneficios de la vivienda promovida, las empresas, por un lado, construyen con tope de precio, pero también tienen al Estado como socio. En viviendas, digamos, en proyectos de menos de 8 viviendas, pueden tener un aporte de un 80% del Ministerio de Vivienda, y para proyectos de más de 8 viviendas, un SIGA especial para el Entre Todos, con un aporte muy importante para justamente la construcción. Por el lado de los usuarios, además, contar con lo que significa una contribución económica no reembolsable, una especie de subsidio de hasta un 30%, para poder llegar, en este caso, a comprar las viviendas. Entonces, ¿en qué está basado este programa? Justamente en que una persona que paga un alquiler hoy no necesariamente tiene que tener un enganche, un ahorro previo para realizar el enganche para comenzar a pagar las cuotas, sino directamente con las distintas opciones que se pueden dar a través de un fondo de garantías de crédito hipotecario que se ha acordado el Ministerio de Vivienda con el Banco Hipotecario en aumentar el tope al 95%, poder realizar de esta forma un paso gradual de un alquiler a la compra de su vivienda, pagando la misma cuota, dependiendo justamente de los proyectos que estén en obra. Estos proyectos que están en obra están justamente en la página del Ministerio de Vivienda, en donde acceden las personas a anotarse para ver cuáles son las viviendas, los lugares, la zona que le es de interés. Este proyecto, este programa Entre Todos, Sueños en Obras, justamente está marcando la tendencia de lo que les venía comentando, de derramar más viviendas al interior. Justamente acá en este gráfico se ve perfectamente que los proyectos, los lugares de mayor ingreso hasta ahora han sido Artigas, Canelones, Maldonado, bueno, Montevideo también, Rivera, pero más centralizado, más descentralizado. Estas son la cantidad de viviendas que se tiene ingresado hoy, al día de hoy, en prácticamente un año de lo que va del programa. Por otro lado, la Agencia Nacional de Vivienda también está incursionando en lo que es el desarrollo de la construcción de un edificio de vivienda de madera en altura.
Justamente es no solamente la construcción de un edificio, sino la posición de la madera como material principal para la arquitectura de interés social. De esta manera, uno de los llamados que se llevó adelante es la construcción de un edificio de hoy de 24 pisos de altura, 24 viviendas en 6 pisos. Ya 24 pisos sería muy interesante. Seríamos ahí, sí, creo que el más alto del mundo en madera. No, 24 viviendas y 6 pisos de altura, 6 pisos de madera más uno en planta baja, serían 7 niveles la construcción, por un precio que hoy estamos considerando que se enmarca dentro de lo que es el precio de la vivienda normal, la construcción normal, en el torno de los $1.600, $1.700 el metro cuadrado de construcción. Este edificio va a estar enmarcado se va a construir en la ciudad de Durazno, pleno centro de Durazno, cerca del en el Parque Bicentenario. Esto se enmarca justamente dentro de lo que es el interés del Ministerio de Vivienda de llevar adelante la hoja de la ruta de la madera, lo cual la agencia forma parte también en este desafío. Esto significa no solo, como les decía, no solo la construcción de viviendas de madera, sino también todo lo que es la realidad nacional a través de la forestación. Hoy veíamos que en el 2021 se realizó un récord por encima de los $2 millones de exportaciones de madera, chip, tableros, y que esto representa actualmente un 3,8% del PIB del país, lo cual el sector forestal es un sector de mucha pujanza. Entonces nosotros en este sentido lo que estamos haciendo es justamente contribuir dándole valor agregado a este sector, pero además estando dentro de lo que es la necesidad y justamente los acuerdos firmados respecto de la sustentabilidad. Bueno, no voy a entrar en lo que es los suelos, la realidad uruguaya, porque esto ya ha sido de discusión permanente, pero justamente, ¿por qué la madera para la construcción? Porque es un recurso natural, renovable y sostenible, porque se puede ser más rápido y más eficiente que otras opciones, porque la industria es más amplia y más diversa, porque justamente les decía, existe más de 1 millón de hectáreas forestadas y esta industria puede estimular la innovación tecnológica y la búsqueda de soluciones eficientes a lo largo de su construcción. También la Agencia Nacional de Vivienda está justo con este tema trabajando en lo que es la transformación digital y no es menor este tema. La transformación digital es transversal a todos los procesos que realiza la agencia y cuando hoy les hablaba de la tarea fiduciaria, estamos hablando que se están digitalizando los títulos. Entonces, los títulos de propiedad con anuencia de los propietarios pueden ser utilizados digitalmente y esto se incorpora a lo que es la transformación digital. Por el otro lado, la agencia está recorriendo el camino del BIM, del Building Information Modeling, lo que significa que los proyectos los que ingresan por la vivienda promovida pueden llegar a ser ingresados en cualquier momento a través de lo que sería la plataforma BIM. Y con el edificio de madera se realizó justamente este piloto. Esta tarea de digitalización, de transformación digital, es un proceso de aplicación muy profunda que justamente se ha trabajado en coordinación con CND y hoy se está justamente avanzando en este camino. El objetivo es establecer las bases justamente para las decisiones de los procesos y en este caso la entrega justamente del edificio. Además, bueno, de otras aplicaciones que ha mejorado la ANB en la transformación digital, estamos caminando por ese camino. Y justamente la semana pasada participamos en Buenos Aires en la Expo Real Estate, donde Uruguay fue premiado justamente por el ingreso de vivienda promovida. Y en este caso
el reconocimiento de todo el conglomerado del real estate, reconoció a la Agencia Nacional de Vivienda y al Uruguay en cómo ha transformado desde una ley, ha transformado la capacidad de producción y la capacidad de construir en el país, lo cual no es menor que Uruguay se lo esté viendo en la región de esta forma. Por lo cual recibimos un premio y estuvimos muy agradecidos de ser parte de esa instancia muy importante. Muchas gracias. Nosotros queremos, como Banco Hipotecario, venir a expresar acá cuáles son los proyectos que tenemos, que casi todos los conocen, ¿no? Pero más que nada para dar algunas ideas de cómo estamos parados, digamos, ante este momento, que creo que todos saben que ha sido un poquito controvertido en los últimos tiempos. Voy a hacer un poquitín de historia. En 1968 se crea la Ley Nacional de Vivienda y con ella la UR. A raíz de esto comienzan los créditos en UR. Recién en 2002 comienza el Banco Hipotecario a dar los créditos en UI. Y eso ha hecho que se cree un gran mito de que aquellos créditos anteriores al 2002 han sido perjudiciales para las personas que los tomaron. Simplemente, hoy que tengo un auditorio tan jerarquizado por las personas que han venido, quiero que sepan que eso no es así. Tenemos estudios muy serios donde muestran que el IPC, porque la UI no existía en el año 1968, pero sí la podemos recrear a través del IPC, y la UR han tenido a lo largo de la existencia de los créditos fluctuaciones tales que hacen que la UR no sea perjudicial para quienes tomaron los créditos en esa moneda. Es más, las obligaciones en UR se ajustan solo una vez al año, con lo cual es un beneficio para aquellos que tienen los créditos en esa unidad de moneda, porque durante todo un año no se ven afectados por la suba del IPC. Por el contrario, aquellos que tienen los créditos en UI ajustan, como muchos de ustedes sabrán, porque tienen sus propios créditos o los de sus hijos, todos los meses según la evolución de la UI. Esto es una aclaración importante porque cualquier medida que se quiera tomar desde el punto de vista político, en cualquier área, no solo en el área de créditos hipotecarios, hay que tomarlas con conocimiento de causa, con conocimiento y honestidad. Esa es una. La otra, me piden sinergias. Aquí tengo el ministro de Vivienda, con quien tenemos una excelente relación, no solo personal, que la descuento, sino también funcional. A partir de que él tomó el cargo, ya hemos firmado un convenio para tratar de financiar de la mejor manera posible aquella zona más lejana de Montevideo, aquellas personas que tienen menor capacidad para asumir créditos, y con eso y la Agencia Nacional de Viviendas hemos tratado de lograr algunos beneficios, como decía Klaus, poder financiar más porcentaje del crédito hasta llegar a un 95%, gracias al Fondo de Garantía de la ANB, pero también tenemos el subsidio, como dijo Klaus. ¿Qué significa ese subsidio? Puede ser el subsidio al capital, es decir, que la persona toma 100 y sin embargo va a tener que devolver 90 porque el resto se va a hacer cargo el ministerio a través de su subsidio o en la propia cuota, que en definitiva es lo que le importa a la gente, lo que tiene que pagar todos los meses. Con Amorín, con el Banco de Seguros del Estado, como cualquiera de ustedes sabe, en los créditos de largo plazo
se hace un seguro de vida. Desde que estamos, Amorín y yo, en las presidencias, hemos trabajado y la prima por ese seguro es sensiblemente inferior de lo que era antes. Eso ha hecho que lo que se le traslada a la cuota sea menor. Con mi amigo Ferrer, que tanto hemos charlado de distintas opciones. Una, la que conocen últimamente, que sería la fusión del Banco Hipotecario con el Banco República, idea que ya Salvador tenía de hacía tiempo y no es una oportunidad política, y lo quiero aclarar porque hace a la honestidad del planteo de Salvador, cuestión a la que yo no me niego. Pero ¿qué pasó? Que se unió ¿a qué? Se unió al proyecto en el cual se quieren perdonar deudas a los deudores de UR y bajarles las tasas a los deudores de UR. ¿Y por qué? Porque se había sentado la idea de que el banco hipotecario no podía soportar el impacto de esos perdones. Como eso no es cierto, yo me tuve que poner del lado de mi gente. ¿Por qué? Porque el banco hipotecario hace ya varias administraciones que está trabajando muy bien. Es un banco sólido, con una buena rentabilidad y un patrimonio 10 veces mayor que lo que nos exige el Banco Central. Y a mi gente, que hoy está representada por 10 personas, pero que son muchos más los que trabajan en pos de un banco sólido y cerca de la gente, al punto que, como dijimos ya varias veces, el banco hipotecario da 300 reestructuras anuales. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, cuando individualmente plantean al banco hipotecario que tienen algún problema para devolver su crédito, son atendidos con amabilidad, con humanidad, con cercanía, para ver si logramos acompasar los ingresos familiares con la cuota, por supuesto, alargando el tiempo del crédito y pagando más intereses. Creo que con esto queda claro. Me parecía que era como esconder las discusiones de todos estos días si no les hacía a ustedes hoy un breve resumen de lo que se ha estado discutiendo. Gracias por la atención, porque veo que todo el mundo está atento. Ahora sí, ingresando directamente a los datos del Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario es líder en lo que es el crédito hipotecario. Por supuesto, los bancos privados que son competencia en esta área son 6 y dan otros servicios que nosotros no damos. Los servicios que nosotros damos son créditos hipotecarios, a la vez que tomamos, por supuesto, depósitos y además tenemos la garantía de arrendamientos. Nosotros tenemos en el banco hipotecario prácticamente 1/3 de los créditos hipotecarios que se dan en el mercado. Eso refleja que somos competitivos, no como alguna vez se dice, que nosotros cobramos unos intereses exorbitantes. ¿Qué sentido tendría que la gente se acercara a nosotros y pagara más intereses y peores condiciones? Ninguna. Por lo tanto, queremos decir que nosotros somos más o menos 1/3 del mercado. Pero, además, queremos decir, y si crece la actividad privada, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que crezca el crédito hipotecario desde el área privada para tener mayor competencia? ¿No es eso lo que queremos? ¿No queremos que la gente tenga un mejor crédito hipotecario? ¿Y eso cómo se logra? Con la competencia. Así es que tenemos precios competitivos, tenemos gente que trata con cariño y cercanía a la gente y somos 1/3 del mercado, con buena rentabilidad y patrimonio sólido.
¿Cuáles son nuestros proyectos? Creo que todos más o menos los conocen. Damos créditos para construir, damos crédito para reformar y damos crédito, que esto es nuevo, que vamos a poder hipotecar un terreno nuevo para luego poder construir e ir haciendo los desembolsos a medida que se va construyendo. Incluso vamos a permitir es una palabra medio dura, vamos a ofrecer un crédito por aquellos que quieran comprar un terreno hipotecando quizás el inmueble de otra familia, de su padre, de su madre o del que sea, para después ir liberando la garantía esa y sustituyéndola por la del terreno para poder construir luego. Todas estas acciones lo que intentan es, bueno, acercar a las familias el hogar que tanto desean. También, y esto sí es exclusivo del banco hipotecario, que es el crédito soñado, le llamamos así, que significa que se le puede dar el 100% del valor del inmueble que quieren comprar como crédito. Eso facilita un montón, porque a veces uno está alquilando y cuando alquilás no tenés la posibilidad de ahorrar para después poner un 10, un 15, un 20% de pago inicial. ¿Qué hacemos entonces? Hipotecamos no solo el bien que vas a comprar, sino también otro inmueble, por el saldo que debiste haber puesto como pago inicial de tu propio bolsillo. Pero una vez que ese 10, 15 o 20% ya esté pago, te liberamos la garantía del otro inmueble. Eso es muy importante para todos aquellos que somos padres y ya estamos en edad que no tenemos ganas de perder la casa porque quizás otra no nos vamos a poder comprar. Entonces, la tranquilidad de que una vez que se paga ese primer pago, ya liberan la garantía sobre el inmueble de aquel que nos ayudó a comprar. Muy bien, no sé cómo estoy de tiempo porque me dijeron que me iba a avisar cuando... quería hablar también de la morosidad. El tema de la morosidad es otro elemento que indica la buena administración que tiene el banco hipotecario. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una morosidad muy baja. Es cierto que la morosidad en UI es más baja que la de UR, pero aún con todos estos embates de prensa que tenemos, con un proyecto a estudio de perdonar las deudas, todo lo cual podría hacer que no se pagaran los créditos, pues nosotros seguimos firmes, con una morosidad baja, porque tenemos un equipo que permanentemente está custodiando los intereses del banco hipotecario. Cuando hablo de los intereses del banco hipotecario en este sentido, estoy diciendo mantener, preservar y administrar un patrimonio que no nos es propio, sino que es de la sociedad, porque hace muchos años nos capitalizaron el banco hipotecario para que la gente pudiera tener crédito para comprarse casas, no para que regalemos a unos pocos el crédito. Y eso es lo que hacemos. Por eso la morosidad es baja, porque el trabajo es arduo. Y en ese sentido también queremos decir que intentamos permanentemente adecuar lo que es el tarifario de los bienes, de los proyectos que ofrecemos. Es un trabajo permanente de la gente de riesgos nuestros y de la gente comercial, ver cuáles son las posibilidades que tenemos con herramientas nuevas para poder bajar los riesgos que tenemos en ofrecer los créditos. Todo esto no podría hacerse sin lo que son nuestros socios, entre comillas, de esta tarea. Y ellos son, por supuesto, los escribanos, que habitualmente son
quienes traen los clientes al banco, más allá de los que vienen naturalmente. Nosotros hacemos también presentaciones en lo que son las ferias de la construcción para que todo el mundo pueda conocer cuál es nuestra actividad y realmente es muy efectivo. Los chicos nuestros del banco están ahí permanentemente atendiendo gente y se nota el impacto que significa estas ferias. También vuelvo para atrás porque quiero hacer referencia a lo que son los desarrolladores y por qué son tan importantes para nosotros. Los desarrolladores son importantes porque vienen a nosotros, la gente nuestra analiza los proyectos que nos traen y si consideramos que son buenos, que son serios, que las empresas son serias, y las construcciones están hechas de acuerdo a como deben ser, pues entonces hacemos lo que se llama la evaluación ex ante de los posibles tomadores de crédito. ¿Y cuál es la ventaja? Que cuando están prontas las unidades para ser compradas, ya esta gente ha sido elegida como posible sujeto de crédito. Así que también también con ellos tenemos una relación muy buena. Me preguntaban de sinergias. Como ven, tratamos de tener sinergias con todos aquellos que trabajan en el mismo equipo que nosotros. Muchas gracias. Cuando el presidente de la República me ofreció estar al frente del Banco de Seguro del Estado, empecé a estudiar el tema. Y lo primero que me llamó la atención, lo primero que me sorprendió, fue el crecimiento del banco en los últimos 20 años. El banco que tenemos hoy es completamente distinto al banco que teníamos hace 20 años. La facturación, por ejemplo, acá no veo mucho, pero subió de 475 millones de dólares a 1.400 millones de dólares. Este año vamos a estar, estoy hablando del año 2010, al año pasado, este año vamos a andar en los 1.600 millones de dólares. Es un crecimiento realmente importante. El patrimonio subió de poco más de 200 millones de dólares a 700 millones de dólares y va a seguir creciendo en este nivel. Las utilidades, que lo normal era entre 5 y 20 millones de dólares, hoy las utilidades naturales del banco deberían estar entre 100 y 120 millones de dólares. Los años con alguna complicación puede ser 80, los años mejores son bastante más que eso. Los activos financieros del banco pasaron de 1.000 millones, 1.100 millones en el año 2010 a 7.000 millones. Vamos a terminar este año con 8.000 millones y en pocos años vamos a estar manejando en el orden de los 20.000 millones de dólares. Estos son inversiones de activos financieros del banco, dinero que maneja el banco. Esto es un cambio sustancial, es un cambio importantísimo. Junto a esto, en estos últimos años, acá tengo datos de 2019 hasta julio de este año, de 1.840 bajamos a 1.714 funcionarios que hacen que el banco funcione perfectamente bien, tal como está, de esta manera. Estas utilidades que ha tenido el banco y que va a seguir teniendo, como bien dijo Casilda, nosotros somos un banco del Estado, los propietarios son todos los integrantes de la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya ha hecho una inversión grande para crear este banco y es natural, creemos nosotros, que podamos vertir, si nos va bien, verter parte de los resultados a rentas generales. Esto se había hecho históricamente una vez en la década pasada, se había invertido 10 millones de dólares. Nosotros, en lo que va de este periodo, aportamos 30 millones de dólares al fondo COVID y con las utilidades de 2021 y 2022 estamos aportando 30 millones de dólares en cada año. Creo que así lo tiene que seguir haciendo porque me parece que es natural, filosóficamente, es lo que corresponde. ¿Por qué creció tanto el banco?
por un tema que cambió con la ley del 96 de la creación de las AFAP y la creación del ahorro personal. No sé, el tema es de vida previsional. Esto hay muchos uruguayos que no saben cómo funciona. Ustedes depositan en una AFAP, la AFAP les administra el dinero en el periodo de acumulación, cuando ustedes están acumulando. Cuando ustedes se van a jubilar, tienen que elegir una empresa aseguradora para que les haga un contrato de renta vitalicia y les pague la jubilación. Esta jubilación se ajusta todos los años por índice medio de salarios. Algo parecido a la UR tuya. ¿Quién competía en esto? Bueno, algunas empresas, algunas aseguradoras privadas estaban en competencia. Cuando vieron que el negocio daba pérdidas, como es lógico, se retiraron. Y el banco tuvo que quedar. El banco tuvo que quedar para aguantar esta situación. Y durante mucho tiempo perdimos dinero. Cuando yo entré al banco, antes de entrar, en conversaciones con el gerente general me decía, mire, todavía no me decía presidente, pero me trataba con mucho respeto igual. Me decía, mire, le tengo que pasar un dato, estamos cortos de reservas, estamos mal en reservas por el tema previsional. Estamos 159 millones de dólares abajo. Nosotros cuando la persona se jubila, depositamos el dinero y hacemos reservas para pagarle la jubilación. Algunos se jubilaban con menos cantidad de dinero que las reservas que teníamos que constituir. Y estábamos 159 millones de dólares abajo. Ahí empezamos conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para intentar cambiar este sistema, una falla en el diseño de cómo funcionaba. Trabajamos también con el Banco Central y logramos unos cambios. Cuando logramos el cambio estábamos 190 millones de dólares abajo. Arreglamos con el Banco Central que esas reservas iban a constituirse en el periodo de 10 años y con 2 años excepcionales pudimos constituirlas en 2 años. Estamos absolutamente reservados y el tema que quizás sea el tema de mayor responsabilidad del directorio del Banco de Seguros del Estado, que es asegurar las jubilaciones de las personas a quienes pagamos por los próximos 30 años, está asegurado. Eso me parece que ha sido un cambio sustancial. Con esta reforma hay algunos efectos que yo entiendo que serán positivos. ¿Quién está en este mercado? El Banco de Seguros del Estado. Esto es, si le queremos llamar negocio, el negocio más grande que hay en el seguros. Es el negocio que más va a crecer. Crece exponencialmente. Seguramente pronto va a ser bastante más de la mitad de todos los negocios de seguros que hay en Uruguay. Y estamos solo nosotros. Y está abierto a la competencia. Ninguna ley dice que es monopolio. Está abierto a la competencia. Cuando conseguimos que esto fuera sostenible, que el negocio fuera bueno, yo personalmente llamé a la gente de Audea, que son nuestros colegas privados, para decirles que estábamos especialmente interesados en que entren en competencia y que sería bueno para el Uruguay, para todos. Así que, bueno, seguimos en esa línea. Reitero, es el mercado más grande. Estamos preparados a la competencia y creo que sería bueno para el país que hubiera competencia en esta área. Otro sector importante del banco es el de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este sí es un monopolio. Fue un monopolio cuando se creó el banco en 1911 y siguió siendo un monopolio cuando el presidente de la calle, cuando en el gobierno del presidente de la calle se cambió la ley, se abrió toda la competencia menos accidentes de trabajo. Esto es un seguro que pagan los empleadores y cuyo beneficiario son los trabajadores en relación de dependencia. Cuando uno tiene la responsabilidad de manejar un monopolio, entendimos nosotros desde el directorio que teníamos que hacer 2 cosas. Tenemos que tener servicios de calidad, excelencia en los servicios, al precio más bajo posible. Y para la excelencia de los servicios, el banco tuvo siempre un hospital muy eficiente, pero en el 2019 se inauguró un hospital modelo, un hospital que está ahí en la calle Varela, a unas cuadras del Delantera Arena. Este costó lo que estaba presupuestado, se presupuestó 40 y costó 40, no 120, y funciona extraordinariamente bien, extraordinariamente bien.
Cuando hablábamos de la calidad de los servicios, vino el director del hospital, los que están encargados del hospital, y me pidieron para hacer una acreditación, para que la acreditadora más importante del mundo acreditara al hospital en materia de rehabilitación. Y les dije que sí, por supuesto. Trabajaron mucho tiempo. Tuvimos el día de que la acreditadora nos dio la acreditación, o pueden decirnos que no, o se da por 1 año o por 3, si está muy bien. Al banco se la dieron por 3 años y fue realmente emotivo ver cómo toda esa gente que trabajó durante 1 año con enorme esfuerzo vio que el resultado era positivo. Fue un día realmente espectacular. Hoy tenemos una acreditación en programas de reinserción laboral, en programas de internación y en programas del dolor. ¿Con quiénes compartimos esta acreditación? Por ejemplo, en América Latina solamente 2 hospitales tienen acreditación en programas de rehabilitación del dolor: el Banco de Seguros del Estado y la Clínica Fleni en Argentina. En reinserción laboral, solo nosotros. En programas de rehabilitación con internación hay 5. Nosotros, Fleni, 2 brasileros y un chileno. Es decir, realmente es un logro impresionante. La calidad en la atención está absolutamente garantizada. ¿Qué hicimos también? Digamos, bueno, seamos más eficientes y vamos a bajar la tarifa. Y la bajamos. El objetivo de este directorio era bajarla un 20% desde que entráramos hasta que nos fuéramos. Ya vamos en un 25%. ¿Cuánto facturamos en accidente de trabajo? $300 millones. Si no hubiéramos hecho la rebaja, estaríamos facturando 400. Es la colaboración que nosotros podemos hacer para bajar el costo país. De alguna manera, los empleadores uruguayos están pagando hoy $100 millones menos de lo que tendrían que pagar si no hubiéramos hecho esta rebaja. Sigamos ahora con los productos en competencia. Y bueno, nosotros decimos siempre, desde que llegamos al banco nos lo dicen, que nuestros principales socios son los asesores en seguros. Algunos están acá. Más del 80% de lo que vendemos en competencia lo venden nuestros asesores. El resto es venta directa. Y serán importantes, ¿no? Allá lo veo con cara de sonrisa. ¿Cuál es la participación del mercado en estos temas que están en competencia pura? Y acá no incluimos vida previsional, que en realidad está en competencia, aunque no tenemos competidores. Bueno, el banco competimos con 16 empresas privadas. Tenemos el 35,5% del mercado. Los que nos siguen tienen 15, 11, 10, 9. Eso es muy, muy fuerte, porque cuando se desmonopolizó este tema, que me parece que realmente fue muy importante, muchísima gente, me incluía yo, pensábamos que el Banco de Seguros iba a tener poco futuro. Y hoy, 30 años después de esto, sigue siendo extraordinariamente fuerte y muy eficiente para competir. Si hablamos de los mercados en competencia, realmente nosotros tenemos el 65% del mercado y las empresas que nos siguen tienen el 8%, el 6%, el 5% del mercado. Es una participación muy fuerte. En vehículos, que este es el seguro más claro, porque es el seguro que no tiene reaseguros, es el seguro que lo que se vende es real. El Banco de Seguros tiene el 44% del mercado. Quienes nos siguen tienen el 14%, el 12%, el 10%. De vuelta, el banco demuestra una fortaleza que llama la atención. Agro. Tenemos el 60% del mercado. Con la seca hubiéramos preferido tener menos. Pero ahí estábamos. Y cuando se hizo la Expo Activa en Soriano, me llamaba la gente de Dolores, estábamos ya en plena seca, y me dice, presidente, dicen que el banco va a tener dificultades para pagar. Y yo le contesté con lo que me dijeron cuando yo entré al banco. La frase del banco, el banco paga. Quédate tranquilo que el banco va a pagar,
en fecha y sin problema. Tenemos espalda ancha y vamos a pagar todo lo que sea necesario. Y así pagamos, hablamos con la gente encargada del tema y dijimos vamos a intentar pagar todo entre junio y julio. Terminamos de pagar en agosto porque se demora la cosecha, pero pagamos absolutamente todo. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Vamos a seguir estando. Es probable que aumentemos el porcentaje de participación, porque el banco tiene que asegurar lo que es la base de la riqueza del país. Ahí vamos a seguir. Bueno, aseguramos, por ser un banco... En 20 minutos termino. No, ya termino. Aseguramos los grandes riesgos del país, UTE, ANTEL, UPM, ANCAP, Comisión Técnico Mixta, Ferrocarril Central, y estamos insertos en la transformación digital, como todos. Tenemos un equipo fuerte, serio, trabajando en el tema, y esta transformación digital tiene que ver con la comunicación interna, con la comunicación con nuestros asesores, con la comunicación con nuestros clientes. Somos una empresa líder, sentimos que somos una empresa líder y sentimos que también en este tema tenemos que estar a la vanguardia. Así que les agradezco mucho, le hice caso al que me hacía las señas. Muchas gracias.